Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, que tiene visos de luz en México y una gran sombra en Brasil, y que les invita a ustedes a votar nulo en las próximas elecciones de mediados de mandato, es decir, de las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos, concejales y consejeros, y de ser posible firmar por una asamblea constituyente donde plantearemos algunos de los puntos que hemos conversado con ustedes respecto a a un nuevo orden social y a un nuevo orden estatal. Pero hoy hablaremos sobre el fenómeno migratorio porque han llegado a un acuerdo entre 160 países de los 193 que acudieron para firmar este acuerdo migratorio. Y por supuesto, no lo firmó Chile. Brasil está renuente. Muchos de Europa, especialmente Europa, dijo no. Y Estados Unidos, era evidente. ¿Qué es lo que pasa con este nuevo acuerdo migratorio que no es obligatorio para los países? El asunto con el acuerdo migratorio es que se acepta una migración ordenada y en parte se reconocen las causas de la migración y se trata de evitar que esas causas se compliquen y generen grandes movimientos migratorios. A todos nos queda claro que las grandes masas migratorias se producen primero por catástrofes naturales. Sabemos que hay terremotos, hay sequías, hay inundaciones que generan grandes procesos migratorios y esto se ha complicado con el cambio climático. Pero no solamente con el cambio climático, hay un aumento de la población y el aumento de la población hace que los factores migratorios se vean acelerados porque además de que existe el aumento de la migración, existen nuevas posibilidades de movilización de las poblaciones humanas. Aviones, trenes, barcos, autos, buses, todo eso facilita la movilización humana. Otro factor importante es el factor subjetivo. Entre los factores subjetivos pues está el individuo que se siente que en su país no está seguro. Por ejemplo, el factor subjetivo que ahora está funcionando y que es desencadenado por un factor psicológico, pues es el factor de Centroamérica, donde la pobreza hace que la gente se vaya porque piensa que en su país no hay porvenir, no existe ninguna posibilidad de tener trabajo, de tener éxito, de salir profesionalmente, no se sabe ni para qué diablos sirven los estudios. Las bandas se han tomado las calles de las ciudades, las bandas juveniles, las bandas de delincuentes, crean, intimidan, hacen que las ciudades sean inseguras. Este mismo fenómeno se produce en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Y estas bandas intimidan a la población y la fuerzan a salir. Otro elemento fundamental es la amenaza de guerra y la guerra. Existen muchas formas de guerra. La guerra es un invento humano y la guerra consiste en matar a otras personas para quitarles sus bienes. La forma de matarlas puede ser múltiples. La una es utilizar armas y matarlas. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial fueron una clara demostración de el nivel de brutalidad incontenible al que puede llegar una guerra y la debacle que puede significar. Por supuesto, hay otras formas de hacer la guerra, que es la guerra moderna, que consiste ya no en matar poblaciones masivas, sino matar a los cabecillas, generales, líderes, presidentes, utilizando armas de precisión, francotiradores, drones. Y esta es la segunda forma de hacer la guerra, matando a los cerebros que dirigen la oposición.
La tercera forma de hacer la guerra, pues ya se probó en la Primera Guerra Mundial, se probó antes ya, en todas las guerras, es el bloqueo. Antes del bloqueo se le llamaba sitiar las ciudades. Cuando se sitiaban a una ciudad, se le quitaba el agua, los abastecimientos y todo, y se conseguía que esa ciudad se doblegue. Se le sitió a Roma, se le sitió a Constantinopla, y así cayeron estas ciudades. Se les ha sitiado a grandes ciudades, se ha sitiado castillos, se sitió a Jerusalén, se ha sitiado a Egipto. El sitiaje ahora se llama bloqueo económico. En este momento está bloqueado, hay un sitio alrededor de Cuba, hay un sitio alrededor de Venezuela, y esto es guerra, es una forma de guerra, se llama la guerra de los sitios. Sitiar, quitar el abastecimiento, en este caso no le quitan el agua ni los alimentos como se hacía en la conquista del Imperio Romano, sino que se le quita las posibilidades de comercializar, de recibir productos, de sacar productos, el valor de sus productos, y se le quita la capacidad de comprar y de vender que tenga ese país, porque se le quita el valor a su moneda, se le deprecia, se le hostiga. Pero también se hace otra guerra, la guerra psicológica. La guerra psicológica también existió siempre, y la guerra psicológica es la guerra que hacen los medios de comunicación ahora, pero que existió siempre. La guerra psicológica, por ejemplo, la hizo Atila. ¿Cómo hizo Atila? Atila llegó, y donde llegaba no dejaba a nadie vivo. Primero violaba de una manera brutal, empezaba matando a los animales domésticos, luego mataba a los niños delante de los padres, luego mataba a las mujeres, violaba y mataba a las mujeres delante de sus maridos, y luego los mataba a los maridos. Esta forma de terror que creó Atila la intentó también el ISIS a través de lo que era el Estado Islámico. Pero actualmente Estados Unidos está probando esta nueva forma de intimidación, que es la intimidación mediática. Se utiliza la presión mediática para decirles: mañana va a haber guerra, vamos a atacarles, vamos a destruirles, vamos a hacerles horrores. Miren lo que nosotros hicimos en Hiroshima y Nagasaki, botamos una bomba nuclear y les acabamos. Enfrentarse a los Estados Unidos es una cosa terrible, y amenaza de esa forma a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Y por supuesto los venezolanos ante esta situación migran y salen corriendo de su país, y están invadiendo toda América del Sur, también están invadiendo Estados Unidos, están invadiendo Centroamérica, pero lo más interesante es su desplazamiento hacia América del Sur. Este desplazamiento hacia América del Sur es muy importante, porque Venezuela liberó buena parte de América del Sur, liberó 2 virreinatos de los 3 que habían, el virreinato de Santa Fe, de Bogotá, y el virreinato de Lima, y el único que no alcanzó a liberarlo fue al virreinato de el Río de la Plata. Entonces, los venezolanos, cuando llegaron a liberarnos, llegaron en caballos, eran orgullosos, eran valientes, estaban en el pleno poder, y nos cambiaron la realidad de América del Sur. Hoy, los venezolanos migran por América del Sur en completa condición adversa, tienen que vivir en la humildad, la pobreza, la necesidad, y migran. Pero este fenómeno migratorio no es la primera vez que pasa en el mundo, y no termina siendo una gran forma de conquista. Los godos migraron así, y los visigodos migraron así a Roma, pidieron y suplicaron a Roma amparo, porque eran parte de las hordas que habían en Asia Menor, y vivían el conflicto con los hunos y con los mongoles, con los manchures, y todos ellos migraron hacia Roma buscando el amparo de Roma. Roma les amparó, pero un día Roma decidió enfrentarse con Atila, que había dominado y aterrorizado Constantinopla. Entonces, para enfrentar a Atila, movió gran parte de su ejército, y resulta que en ese momento perdió la guerra y perdió gran parte del ejército, y entonces lo único que le quedaba era recurrir a aquellos débiles que estaban encabezados por Alarico, que eran los
godos, los visigodos, y pedirles ayuda a ellos para enfrentar a Atila mismo. Al comienzo, por supuesto, canjearon y les dijeron: aquí quieren tierras, les vamos a dar esto como fórmula de pago y les vamos a pagar. Pero después hicieron lo de Lenin Moreno, traicionaron, y Alarico no tuvo ningún empacho en sitiar Roma. Él mismo ponía a los emperadores romanos y finalmente la quemó, la robó y se acabó el imperio romano. Algo similar es lo que está pasando con Venezuela. Hoy los venezolanos llegan humildemente, pero todos sabemos que los venezolanos son gente más inteligente, estéticamente más atractiva, tienen mucha influencia en Ecuador, en Perú, en Chile, donde somos pequeños, y fueron bien preparados por Chávez y son gente con otra característica humana, han sido siempre valientes guerreros. Esta discriminación contra Maduro, a su vez, recordemos que Chávez unió a toda América del Sur e inclusive a toda América Latina, creó UNASUR y creó la comunidad de naciones latinoamericanas, y eso fue un grave conflicto para Estados Unidos, porque se aparecía una fuerza geopolítica muy importante y económica, que inclusive quería crear su propio ejército, ya no tener que depender del ejército norteamericano, porque ustedes saben que los ejércitos de América Latina, con excepción del ejército de Nicaragua, el de Cuba, el de Bolivia y el de Venezuela, son ejércitos norteamericanos que son alimentados, son equipados, son mantenidos por cada país, igual que lo fueron los ejércitos españoles en América Latina, en su colonia, y tienen oficiales de cada uno de los países. Es la diferencia con el ejército español, que tenía oficiales de la clase alta de cada uno de los países y oficiales españoles. Pero a la hora de la hora responden a las órdenes del Pentágono. Es el Pentágono el que dice lo que tiene que hacer cada uno de estos ejércitos. Y además de que son ejércitos a los que les obliga a comprar armas, y por eso es que el gran negocio de las armas de Estados Unidos vende el 56% de las armas del mundo, está en esto: tener ejércitos a los que organiza, equipa, y países a los que les obliga a pagar por esos soldados que finalmente sirven a los Estados Unidos, no sirven a esos países. Si Estados Unidos mañana ordena matar a unos obreros que protestan o a unos campesinos que protestan, como pasa en Colombia, al ejército colombiano le ordena matar a los guerrilleros, pues van y matan, o a matar campesinos, van y matan, ¿no? Esto es lo que está pasando. Por supuesto, a nosotros nos encantaría que no existiera un país o una separación entre América Latina y Estados Unidos, y que desde Canadá hasta la Patagonia fuéramos un solo espacio económico donde todos somos iguales, donde todos tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades, la libre circulación de mercancías, todos nos tratamos por igual. Ojalá pudiéramos tener el mismo salario, los mismos impuestos, las mismas cosas, y que nosotros tengamos las mismas libertades y derechos que tienen los norteamericanos en toda América Latina y en toda América, vuelvo a repetir, desde Canadá hasta la Patagonia. Eso nos encantaría. Pero en fin, este fenómeno migratorio de Chávez que nos unió, ahora sucede lo contrario. El mismo Venezuela, no lo contrario, hoy se consolida esta unión, porque los mismos venezolanos son el motivo para que 14 estados que dejaron de ser de UNASUR y que la tienen a todas las organizaciones de América Latina en vilo, se vuelvan a organizar, pero esta vez para tratar de atacarle a Venezuela. Por supuesto, esto significa una guerra nuclear, eso es simple, ¿no? Por eso Rusia ha hecho presencia con 2 aviones nucleares y sabe que si esto se llega a dar, Rusia va a meter la mano y
ya hemos visto que cuando Rusia metió la mano en Siria, le ganó a Estados Unidos. Entonces, eso es una situación muy compleja que puede desencadenar lo impredecible en América Latina. ¿Por qué? Porque por más que se unieron muchos países para atacar a Siria, de Europa y del mismo y países árabes, finalmente fueron derrotados. Ese mismo fenómeno puede resultar en América Latina. Y hay que entender que en América Latina ya se ha construido una resistencia. Esta resistencia tuvo éxito en Cuba, ha tenido éxito en Nicaragua, está resistiendo en Venezuela y posiblemente será también una resistencia en Bolivia. Estas son las circunstancias que nos estamos enfrentando y este es el fenómeno migratorio que estamos viviendo. Muchas gracias.